tal? Buenas noches. A ver, hemos denunciado el kirchnerismo, hemos, digamos, sido en algún momento la única oposición a esa fuerza política cuando era muy difícil oponerse. Pero más allá de eso, no somos oficialistas. Ahora, cuando tuvimos que acompañar leyes por el bien del país, lo hicimos todo el año pasado. La verdad que la ley Bases no hubiese salido sin nuestro trabajo y nuestros límites. Digo, algunas cosas dijimos esto no, o de delegar facultades del Congreso en el presidente de la Nación. En el peor momento del principio de este año, que era cuando había mucha volatilidad en los mercados y ya se sabía que el esquema del dólar no se sostenía, pues se había acabado la plata del blanqueo, porque la cosecha, la campaña de los granos no iba a ser la mejor, fuimos los que los ayudamos a que salga el acuerdo con el fondo. Y no tenemos ningún problema en votar cosas que tengan que ver con la gobernabilidad, por supuesto con el diálogo y los límites que merece una república con división de poderes. Ahora, yo coincido con todo el análisis que hizo recién Pilar. Agregaría solo una cosa más. A ver. La calidad de los dirigentes que pusieron en las listas el kirchnerismo. La verdad que fue el kirchnerismo, perdón, la Libertad Avanza. La verdad que era bastante kirchnerista o bastante peronista. Y eso hay un electorado que no quiere que sea todo peronismo. La Argentina tuvo, incluso en su peor momento, un 30% de la gente que es no peronista, que es republicana, democrática, y vemos listas con peronismo en la Libertad Avanza, con peronismo en el kirchnerismo Frente Patria, con peronismo en la Liga de los Gobernadores. Bueno, tiene que haber otra opción que sea equilibrada, que piense otra cosa y que garantice gobernabilidad con diálogo, que es algo que con el presidente Milei a veces es difícil de conversar. Juan Manuel, la verdad es que me llamó mucho la atención la frase que tuvo Carrió días atrás, que elogió a Kicillof, lo trató de ser un chico educado, normal, y que no hay que hablar más del kirchnerismo. Casi apoyándolo, decís vos. ¿Puedes explicar esa declaración? Porque la verdad que la frase empezó diciendo, muy sorpresivo. No hablen más de kirchnerismo, Cristina está presa, ganaron los intendentes, y después sí relativizó, lo relativizó a Kicillof. Dijo, yo estoy a las antípodas, pero es un chico normal, a mí eso de normal no me gusta. Digo, corre por cuenta de Lilita porque es normal. Que es normal, ¿no? Claro, exacto. Pero digo, más allá de eso, me parece que hizo un análisis político y nos quedamos con esa frase de Kicillof. No, bueno, es una frase que sorprende en la boca de Carrió, ¿no? Sí, puede ser que sorprenda. Kicillof es un ideológico con características que no compartimos, y eso también estaba en la frase. Pero me parece que el análisis político era esto: ganaron los intendentes porque fue una elección de pequeños gobernadores. O sea, el intendente de La Matanza, o el intendente de Loma de Zamora, o el intendente, no sé, la intendenta de Quilmes, tienen más habitantes que Tierra del Fuego, que Catamarca. Totalmente. Ahora ella no denunció siempre a los intendentes. Lilita fue la que estuvo del lado del bien, sí, pero esto no es una valoración y los de la elección. Los varones siempre son los que se no es una valoración de la elección, pero es cierto que fue una elección de intendentes y eso hizo que movieran un aparato que se mueve de vez en cuando. De hecho, Cristina nunca quiso que esta elección se desdoblara porque pensaba ser candidata y quería que esos intendentes traccionaran. Ahora, lo que llamó la atención es que en un momento de debilidad del gobierno fue funcional a la oposición con esa declaración. ¿No te parece? ¿Por qué? ¿Pero y qué es ser funcional? No, ser funcional es estar, digamos, como en contra de un gobierno que tiene algún... Y que uno se supone que, digamos, Lilita, más bien, más allá de que no le guste... Milei siempre lo ha dicho, en verdad. Exacto. Sí, de mucho antes que sea presidente. Sí, los que acompañaron al gobierno, en vez de estar más cerca de Lilita como actora política de la Argentina de los últimos 20 años, que del kirchnerismo, ¿no? Que están más cerca a los intendentes, del cual están más cerca a los intendentes, ¿no? Sí, pero no es un análisis valorativo. O sea, esta elección la ganaron los intendentes en gran parte de las localidades, incluso los intendentes que no son peronistas. Pero, Juan Manuel, ¿no hay un error ahí en el análisis? Porque... Son una cantidad de factores, ¿no? Por eso te digo, porque, a ver, lo que pasó fue que el peronismo sacó los mismos votos que en el 23 y lo que pasó es que más de 1.200.000 personas que votaron a lo que era ese grupo grande de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, se quedaron en su casa, no fueron a votar. Digo, cuando uno dice... Fue una elección de los intendentes y ganaron los intendentes, eso es layar todo el otro fenómeno que fue el que terminó de dar el resultado que dio. Es decir, la gente se quedó en su casa, no fue a votar. 1,5 millones de personas. Sí. ¿Perciben eso? ¿Sienten que hay sectores que tienen un impulso destituyente, golpista o de derribar al gobierno de Milei? Sí, más marginales. Digo, Bernie, no digo que sea un marginal del todo,
porque Cristina lo ha puesto, hasta cuando fue presidenta del PJ, lo ha puesto en lugares importantes, pero me parece que es un pedazo, que siempre están, y hay que estar atentos a eso. Y hay que estar atentos, insisto, a una composición del Congreso que cuando cambian los tiempos no sea gente lábil. Hay mucha deslealtad en general en algunos dirigentes que van de un lado para el otro. Ahora, yo creo que también hay mucha gente que sabe sostener la gobernabilidad, que entiende cuándo hay que poner límites, que entiende cuándo hay que aflojar y que entiende que este país es difícil de gobernar. Yo por lo menos pienso así. Yo creo que el relato del volteo, creo que lo que hace Carrillo con mucha inteligencia es matar a Cristina. Es decir, lo que está haciendo políticamente, es... ¿no? Y dar apoyo no a Kicillof al final, y además hace un apoyo un poco paternalista o maternalista, un poco diciendo, este chico es buen chico normal. Lo que está diciendo es, el mundo Cristina acabó. Yo creo que no ha acabado. Yo creo que el gran problema que tiene todo ese mundo ideológico para reinventarse y crear nuevos liderazgos es que ella continúa siendo el gran tapón. Y por tanto es un mundo caduco, pero que está ahí. Pero yo creo que a mí la frase de Carrió la he leído en esos términos. Un sarcasmo importante respecto al propio Kicillof diciendo, bueno, mira, ven aquí que lo estás haciendo bien, chico. Pero sobre todo un cerrar de etapa, Cristina. Desdramatizar la elección también. Sí, también están planteando desde el gobierno que hay como un tufillo golpista en lo que está haciendo el Congreso, lo que está haciendo el kirchnerismo, las declaraciones que hay, tanto para Juan Manuel como para Pilar. ¿Perciben eso? ¿Sienten que hay sectores que tienen un impulso destituyente, golpista o de derribar al gobierno de Milei? Sí, más marginales. Digo, Bernie, no digo que sea un marginal del todo, porque Cristina lo ha puesto, hasta cuando fue presidenta del PJ, lo ha puesto en lugares importantes, pero me parece que es un pedazo, que siempre están, y hay que estar atentos a eso. Y hay que estar atentos, insisto, a una composición del Congreso que cuando cambian los tiempos no sea gente lábil. Hay mucha deslealtad en general en algunos dirigentes que van de un lado para el otro. Ahora, yo creo que también hay mucha gente que sabe sostener la gobernabilidad, que entiende cuándo hay que poner límites, que entiende cuándo hay que aflojar y que entiende que este país es difícil de gobernar. Yo por lo menos pienso así. Yo creo que el relato del volteo, este relato que no sería, digamos... Juan Manuel, una última, agradeciéndote de tu visita. ¿Cómo no? Creo lo mismo, creo que del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, decían que Mauricio Macri era la dictadura. Digo, esas cosas, esas frases ocurrieron, tergiversan siempre a los procesos democráticos en los que no están y solo utilizan la regla de la mayoría. Cuando es para ellos, somos los elegidos. Cuando es para los demás, la relativizan mucho e intentan muchas veces, bueno, desestabilizar. Pero porque no creen creen que somos ñoños republicanos, al igual que dice Milei. Muchísimas gracias, Juan Manuel López. Vamos a la